al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación, en un abrir y cerrar de ojos, la carne fue quitada. El reino de Dios se estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también, para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo con gozo y agradecimiento. Gracias, Dios. Jesucristo me entregó el reino al Dios vivo. Este reino tuvo su fin al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación, en un abrir y cerrar de ojos, la carne fue quitada. El reino de Dios se estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también, para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo con gozo y agradecimiento. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios, porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz y gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios, porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz, su gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor.
ahora veo cara a cara. La gloria del Señor. Que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios, fuimos adoptados con la doctrina de la gracia. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. Como hijos de Dios fuimos glorificados se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción, el Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia, al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. La gloria venidera que se habría de manifestar llegó cuando las promesas de la herencia se cumplieron al morir JH. Fuimos glorificados, no hubo más lucha, las aflicciones desaparecieron, la transformación se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción, el Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia, al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. La transformación se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción, el Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia, al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. Bendecidos con toda bendición. Bienvenidos una vez más a la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos, a la congregación del Dios vivo, donde estamos conociendo los misterios que Dios desde antes de la fundación del mundo había preparado para los dioses, porque cambió totalmente toda la enseñanza. ¿Recuerda usted que Jesucristo, hombre, decía, para que esto corruptible se vista de incorrupción? Quiere decir que la corrupción y la incorrupción no tenían absolutamente nada que ver una cosa con otra. Sin embargo, todo viene a raíz de un conocimiento,
Por eso en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Porque Jesucristo comenzó enseñando y terminó enseñando y ahora sigue enseñando, pero sentado en lugares celestiales. Así pues que este es el lugar más importante sobre toda la tierra, donde los dioses están siendo enseñados, donde los dioses están siendo disciplinados. Por eso nosotros como hijos obedientes recibimos la enseñanza del Dios vivo y el conocimiento nos va llevando a ver las cosas de una manera distinta, de una manera diferente. Note esto, Jesús de Nazaret hace 2000 años le decía a un pueblo judío, ustedes son hijos de su padre el diablo. Pero ahora en la transformación el diablo fue destruido. Entonces dice que los que somos hijos somos obedientes y los que no son obedientes son bastardos. Ahora ya no tienen ni siquiera padre. Antes tenían como padre al diablo. Ahora el diablo dejó de ser. Ahora ellos se quedan aún sin padre. Por eso dice, vienen a ser bastardos. Así pues nosotros como hijos obedientes estamos siendo enseñados, disciplinados por el Dios vivo y así es como somos transformados. Vamos a continuar con esto y vamos a ver el clip que es bien importante, interesante para la sobreedificación de la iglesia del Dios vivo. Vamos a ver el verso 25 de ese mismo capítulo, que aquí hay un misterio, es del 21 en adelante. Porque por cuanto la muerte entró, ¿por quién? También por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Fíjate, siempre es un hombre. Por un hombre entra y por un hombre sale. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin. Diga el fin. Cuando entregue el reino, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Es Dios y es Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. En otras palabras, que tenemos que reinar. Y cuando José Luis desaparece y le entrega todo al que está dentro de él, o yo no sé quién, y entonces es Dios sobre todo, en todos y para todos. Con los ojos del entendimiento alumbrados, ahora nosotros entendemos perfectamente lo que Jesucristo hombre está diciendo a través de esta corta enseñanza, el clip como nosotros le conocemos. Era un proceso. Dice que va a llegar el fin de la corrupción, el fin de la carne, el fin del diablo, el fin de lo que se ve. Y entonces íbamos a entrar en un reino inconmovible. Nosotros íbamos a ser transformados. Está bien clarito. Así pues, en esta oportunidad tenemos una enseñanza como todas, importante, pero muy interesante, porque esto es lo que nos lleva de gloria en gloria. Esto nos va mostrando
los misterios para que nosotros vayamos siendo revestidos totalmente del hombre nuevo creado según Dios. O sea, el Dios que nosotros sabemos que ahora somos. Así pues, vamos en esta oportunidad a tener un tema muy importante que tiene por título La puerta a los lugares celestiales. Quiere decir que para entrar nosotros en los lugares celestiales había una puerta. Y esa es la puerta que no todos conocen, sino solo aquellos que fuimos llamados, solo aquellos que hoy estamos siendo educados por el Dios vivo, aquellos que tuvimos el privilegio de pasar de la corrupción a la incorrupción. Y por eso vamos a entrar en materia y vamos al libro histórico de Juan en el capítulo 10, verso 1. Esto es a manera de introducción. Vamos a leer el libro histórico de Juan y dice así: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando haya sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. O sea, no entendieron porque los ojos del entendimiento para ellos no estaban alumbrados. Nosotros entendemos ahora perfectamente que teníamos que entrar por la puerta que era Cristo. Por eso en el clip, cuando Cristo desaparezca, cuando José Luis de Jesús desaparezca, entonces será el fin y la puerta se abrirá y entonces Él entregará el reino al Dios y Padre. Y nosotros automáticamente pasamos a los lugares celestiales. Por eso, ¿recuerda usted que José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, decía: voy pues a preparar lugar, para que donde yo esté, ustedes también estén? ¿A dónde era ese lugar? Los lugares celestiales. Nosotros ahora entonces estamos juntamente con Él en lugares celestiales, porque esa puerta se abrió a través del conocimiento, a través de la enseñanza, a través de la sabiduría. Es que ahora nosotros sabemos que estamos en lugares celestiales. Y una enseñanza, un conocimiento, un evangelio, una doctrina, no entra por otra parte sino por el oído. Ese no puede entrar por la vista, porque es una enseñanza, es un conocimiento. Entonces, si entrara por la vista, entonces eso no es, porque dice que no son las cosas que se ven, sino las que no se ven, o sea, las que a Dios le plació llevarlas a nosotros por medio de una información. Bueno, vamos a entrar entonces en el tema y vamos a Romanos capítulo 5, verso del 12 al 19, para que podamos, conforme a lo que esté escrito, conocer esto y luego de conocerlo, pues poder enseñarlo, para que todos sepan por qué nosotros decimos que somos dioses, por qué nosotros decimos que estamos transformados y por qué nosotros estamos ahora disfrutando las abundantes riquezas de su herencia. Vamos entonces a Romanos 5, 12 al 19. Y dice así:
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Quiere decir que cuando uno entró en esa obediencia y terminó el proyecto, entonces iba a venir la justicia de Dios para que todos nosotros ahora fuéramos justos. Siendo justificados, nosotros íbamos a estar entonces en los lugares celestiales. Para eso tenía que haber un proceso que es lo que nosotros acabamos de leer. Ciertamente en el principio Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. O sea, el hombre estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero después de la transgresión de Adán, entonces todos los que venían después de Adán venían transgresores, venían pecadores, lo acabamos de leer. Para eso venía Jesucristo. Aparece Jesús de Nazaret, Él muere en la cruz y cuando Él muere, automáticamente se rompe un velo. O sea, la puerta se abre, pero nadie entendió eso. O sea, el primero murió y el velo se rompió, se rasgó y la puerta se abrió y era el paso a los lugares celestiales. Pero eso lo vieron. Después, en la segunda venida, también muere Jesucristo hombre y esto vuelve a suceder, pero nadie lo vio. Eso ahora nosotros lo entendemos, porque es lo mismo que está diciendo José Luis de Jesús, Jesucristo hombre en el clip, que cuando Él desaparezca, entonces el velo se abre y entonces le entrega el reino a Dios y Padre, y entonces Dios es en todos, por todos. Es exactamente lo mismo, solo que en el primero se miraba y en la segunda venida no se miraba. Esto tenía que ser enseñado. O sea, son los misterios que ahora el Dios vivo nos está mostrando a través de lo que está escrito. Por eso nosotros nunca nos apartamos de lo que está escrito y recibimos los beneficios del conocimiento, los beneficios de la sabiduría, y los ojos de nuestro entendimiento son alumbrados. Por eso dice allá que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, hay que transformar el entendimiento. ¿Cómo se va a transformar el entendimiento? A través de una doctrina. Por eso los que son obedientes oyen la voz del Dios vivo y automáticamente entran a lugares celestiales.
Por eso la enseñanza se llama la puerta a los lugares celestiales. ¿Cómo se va a abrir esa puerta? A través de un conocimiento, a través de una sabiduría. Y usted puede entrar y sentarse en lugares celestiales. Vamos a ver esto en otras citas. Vamos a Efesios capítulo 2, verso del 4 al 9. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjese, lo importante del verso o del versículo 6 es que juntamente con Él nos resucitó y dice, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Nosotros conocimos en la gracia, por fe, que Jesucristo había resucitado al tercer día y que el pecado había sido quitado. ¿Cómo nosotros supimos que ya no había pecado? Por medio de una doctrina, por medio de un conocimiento. ¿Cómo nosotros supimos que el diablo fue destruido? Por medio de esa misma doctrina que nos predicó Jesucristo hombre, porque Él era el padre de la doctrina sin pecado. Entonces nosotros conocimos muchas cosas y conocimos también la resurrección de Jesucristo y el beneficio de ese conocimiento, el cual a Pablo nadie le creyó, todos le abandonaron. Pero cuando viene Jesucristo hombre, nosotros le seguimos porque nosotros estábamos ya entrando por medio de la fe a llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Nos enseñó esto también Jesucristo hombre? Sí, porque con Él aprendimos a confesar. Con Él nosotros confesábamos que pronto íbamos a ser transformados. No sabíamos cómo, pero íbamos a ser transformados. Se nos enseñó que íbamos a volar, se nos enseñó que, pero la verdad teníamos que esperar cómo en realidad era esa transformación. Ahora estamos conociendo claro cómo era entrar en lugares celestiales y cómo íbamos a ser transformados. Cómo íbamos a cambiar nosotros de corrupción a incorrupción, de mortal a inmortal. Por eso dice, y asimismo. ¿Qué significa asimismo? De la misma manera. Así como aprendimos en la gracia eso, asimismo vamos a sentarnos en lugares celestiales. Por medio de una predicación, por medio de una enseñanza, por medio de una sabiduría. Nosotros aprendimos a confesar porque Jesucristo hombre nos enseñó a confesar. Ahora nosotros vamos a aprender a sentarnos en lugares celestiales porque el Dios vivo nos va a enseñar a sentarnos en lugares celestiales juntamente con Él. ¿No está difícil de entender esto? Para nosotros que hemos sido llevados de gloria en gloria. Para nosotros que tenemos un llamado de parte del Dios vivo. Y esto va a ser un beneficio que va a ser para todos aquellos que vayan oyendo y vayan entendiendo lo mismo que nosotros estamos ahora escuchando, las palabras del Espíritu, la doctrina celestial, porque son lugares celestiales donde nosotros estamos. Entonces no es difícil para nada entender esto. ¿Se recuerda usted que Jesucristo hombre decía, de la misma manera? Repitan conmigo, de la misma manera. Entonces, así como nosotros estuvimos en la gracia, en una fe, porque no veíamos nada, inclusive decía, diga soy rico, y nosotros decía somos ricos y sin un centavo en la bolsa. Por eso dice, si sufrimos con Él confesando, reinaremos con Él ya sentados en lugares celestiales.
Ahora Él está sentado en lugares celestiales y dice que nosotros juntamente con Él. Asimismo, de la misma manera. Vamos a seguir leyendo. Entonces dice en el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Concluye el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, para concluir esto, no es por obras, ¿es por qué? Por el oír. Quiere decir que nosotros, al escuchar las predicaciones espirituales, el conocimiento celestial, entonces automáticamente adquirimos esa posición, no por obras, sino por oír y al mismo tiempo creer. Entonces, vamos a ver esto en Juan 8, 32 y 33. Y dice así en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús dice que íbamos a conocer una verdad. Mientras hubiera carne, la verdad no iba a llegar. Es más, Él dijo, conoceréis la verdad. ¿Cuándo se iba a conocer la verdad? Cuando Cristo desapareciera. Porque está hablando Él ahí. Pero Él murió en la cruz y resucitó al tercer día y se sentó allá en luz inaccesible. Él estaba en luz inaccesible, pero no había muerto. Porque si resucitó quiere decir que todavía tenía vida. Pero después se introduce en un cuerpo llamado José Luis de Jesús. Y es la segunda venida de Cristo. Por eso dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y ahí dice que cuando venga la verdad seréis libres. Entonces cuando nos iba a salvar íbamos a ser libres ¿de qué? De la carne, del diablo, del pecado. Por eso dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Ahí fue destruido el diablo. Por eso es que en Hebreos dice que el que no acepta la disciplina de Dios viene a ser bastardo. Porque el padre murió, ya no hay padre para ellos, para los desobedientes. Ya no está ni el diablo. Entonces vamos a seguir leyendo. Ahí mismo en ese capítulo, en el verso 37 y 39, dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Habían dos padres ahí. El Padre de Jesucristo, el cual es Dios, y el padre de los carnales, el cual era el diablo. Ahora entendemos claramente que mientras hubo carne, había existencia del diablo. O sea, de lo adverso, de lo contrario. Mas para los llamados, ahora no hay nada que se oponga a que nosotros seamos dioses y ya transformados, nosotros tenemos la abundancia de la herencia.
todos los beneficios del conocimiento de su sabiduría, que es lo que ahora estamos compartiendo a través de este púlpito. Y es importante saber que cuando nosotros entramos en lugares celestiales, entonces nosotros estamos ya con el Dios vivo. Pero esto es cuando termine Cristo, como lo dijo en el clip. Cuando Él desaparezca, entonces le entrega el reino al Dios y Padre, y el Dios y Padre entonces va a educar a sus hijos. ¿Recuerda usted que Jesucristo hombre nos hacía énfasis que si un perrito tenía hijos, ¿qué son? Perritos. Si un gato tenía hijos, ¿qué son? Gatitos. Y si Dios tiene hijos, tienen que ser dioses. Porque Dios, siendo espiritual, no puede tener hijos carnales. Entonces los hijos de Dios, ¿cómo iban a ser? Espirituales. Por eso dice que en la circuncisión no hecha a mano fuimos despojados del cuerpo pecaminoso carnal para poder ser hijos de Dios. Ahora somos hijos. ¿Por qué? Porque no tenemos carne. Todo aquel que tiene carne no puede ser hijo de Dios. Entonces quiere decir que nosotros veníamos en un proceso, y es importante conocer esto. ¿Por qué? Porque a nosotros, como simiente de Abraham, nosotros confesábamos llamando las cosas que no son como si fuesen. Nosotros entrábamos en esa esperanza de un día ser transformados, de que un día la puerta de los lugares celestiales se abriera para nosotros entrar en eso y sentarnos juntamente con Cristo ahí. Vamos a ver esto, Hebreos capítulo 9, verso 14 al 17. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Mire, ¿quién se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Tuvo que haber sido en la segunda venida, porque la primera era Dios mismo. ¿Qué mancha iba a tener? Él era el mismo Dios. Se lo dijo a Felipe: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, en la segunda venida, con el conocimiento, Jesucristo hombre se presenta sin mancha a Dios. ¿Cómo pudo presentarse Él sin mancha a Dios? Por medio del conocimiento. Él aprendió que Cristo había muerto en la cruz para quitarle la mancha. Entonces dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Era lo que le estaba diciendo. Ya cuando tengan limpia la conciencia, le van a poder servir al Dios vivo. ¿Cómo se van a limpiar la conciencia? Quitándose el cuerpo de carne, entendiendo que la doctrina los limpia. Por eso nosotros somos limpios por medio de la palabra. Sigue diciendo, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. La segunda venida de Cristo, Jesucristo hombre, Él era el mediador, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué era recibir la promesa de la herencia eterna? Entrar a lugares celestiales. La puerta de los lugares celestiales se nos abrió con la muerte del mediador. Lo dice bien claro ahí. Entonces dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga, ¿qué? Tenía que morir. Era necesario que muriera. Ahora muchos lo tienen vivo porque no pueden, los ojos del entendimiento no han sido alumbrados para ellos. Entonces dice que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Por eso él dijo, cuando yo desaparezca, le entrega el reino al Dios y Padre. Y entonces viene
la herencia eterna. Ahora, eso es lo que nosotros tenemos, una herencia eterna. Nosotros somos dioses, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él, y ahora sabemos cómo nosotros fuimos sentados en lugares celestiales. De la misma manera, por medio de una enseñanza, por medio de una doctrina. Los que querían la transformación de otra forma, no va a haber. Transformación de otra forma no hay. Por eso recuerda lo primero que leímos, que por Cristo, por Jesucristo tenían que entrar. No había otra forma. Cuando Él muriera se abría la puerta y por ahí podían entrar a la transformación, a los lugares celestiales. No hay otra forma. Esa es la única. Primera a Timoteo, en el capítulo 6, verso de 13 al 16, y con esta terminamos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos. ¿Sí? Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Qué dice? Ninguno de los hombres. Pero nosotros no somos hombres. Nosotros ahora, ¿qué somos? Dioses. Por eso podemos nosotros ver los lugares celestiales y podemos ver al inmortal, al único que tiene inmortalidad, al Dios vivo. ¿Quién nos llevó ahí? El mismo Dios, por medio del conocimiento. O sea, que nosotros estamos basados en lo que está escrito. Son enseñanzas espirituales. Nadie puede decir que esto no es verdad si no tiene el medio de comprobarlo conforme a lo que está escrito. Ese es el poder y la autoridad del Dios vivo, que declara a sus hijos dioses, los sienta en lugares celestiales, los tiene como herederos, y ahí es donde nosotros vamos a comenzar a vivir los beneficios de una mente transformada, porque el cuerpo va a donde la mente lo lleva. Si usted tiene una mente limpia y está sentado en lugares celestiales, ya vamos a comenzar a ver los beneficios de eso. Por eso es un pueblo como nunca antes había existido sobre la faz de la tierra, un pueblo del que habló Joel. Y eso es lo que nosotros tenemos, lo conocimos con Jesucristo hombre, pero no se había manifestado. Se manifiesta hoy a través del conocimiento, a través de la enseñanza. Entonces, terminamos. Ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Ahí nosotros entendemos que estamos en el mejor lugar donde un conocimiento nos puede llevar, donde una sabiduría, disfrutando nuestro diosado, disfrutando los beneficios del conocimiento, disfrutando la herencia, sabiendo cómo y de qué manera nosotros fuimos llevados a esta posición. No espere verlo con los ojos físicos. Esto no va a ser así. Los ojos del entendimiento están siendo alumbrados para que podamos ver lo que ninguno de los hombres puede ver. Porque esto solo lo ven los espíritus de los justos hechos perfectos. Y ahí es donde usted está sentado, en esa congregación. Ahí es donde usted está siendo educado, donde está siendo disciplinado, donde es llevado de gloria en gloria, donde ve los beneficios, ve al Dios vivo, lo ve cara a cara. Y eso mismo son ustedes, la imagen
y semejanza de Dios. La que había perdido Adán ahí en el paraíso es la que nosotros tenemos. Así pues, ha terminado una enseñanza más y seguimos disfrutando de esta posición y seguimos de gloria en gloria. Nos veremos en una nueva oportunidad. Bendecidos con toda bendición. Vamos a ir al consejo para la prosperidad, para que se siga manifestando eso en nosotros, porque esto viene a través de lo que sembramos. La enseñanza para la siembra está en Hebreos capítulo 9, verso 14. Y dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué tiene que ver esto con la siembra? Es cómo usted puede servir al Dios vivo, haciendo que esta palabra corra. ¿Y cómo se hace que la palabra corra? Sembrando. Ahora note algo bien importante. Dice que si nosotros tenemos la conciencia limpia, le vamos a poder servir al Dios vivo. ¿Por qué? Porque entonces entendemos cuál es el propósito. Una mente limpia, una conciencia limpia, es aquel que sabe que fue despojado de carne. Aquel que sabe que este conocimiento es espiritual y es la forma en que Dios va a llamar a sus hijos. Cuando le llegue el anuncio de esta doctrina, entonces va a decir, ese es el lugar que a mí me corresponde. Porque va a creer, o sea, primero va a oír, luego va a entender, y al entender cree, y cuando cree, los beneficios son para él como lo fueron para nosotros. Así pues, siembre con una conciencia limpia, con un beneficio que sabe que va a recibir. ¿Por qué? Porque este es el proceso de la siembra. Es de la misma manera. Todo aquel que siembra, cosecha. Nunca viene la cosecha antes de sembrar. Por eso le digo, va a venir. Primero usted siembra y después cosecha. Esa es una ley que no termina nunca, la ley de la siembra. Siembre con gozo y así mismo va a cosechar. Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Fuimos adoptados con la doctrina de la gracia. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. La transformación se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción. El Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. La gloria venidera que se habría de manifestar